Muy buenos días a todos. Complacido de encontrarme en esta clase y poder compartir con ustedes algunos sentimientos y discusión sobre nuestro derecho procesal y sustancial en los aspectos que considero hoy día neurálgicos, centrales, angulares en la cotidianidad de la búsqueda de la protección efectiva de los derechos. Esa ha sido mi principal preocupación. Por eso, la denominación sistema procesal y responsabilidad. Es importante que nosotros podamos entender la operancia del derecho procesal como sistema y a partir de esa comprensión, pues naturalmente la construcción de un andamiaje que opera sincrónicamente, que tiene un inicio, que tiene un fin y que en virtud de ese orden específicamente en el que actúa la norma procesal, la disposición procesal, pues finalmente lo que viene a ser la garantía efectiva de los derechos, por un lado. Y por el otro lado, la responsabilidad, sin lugar a dudas, todo lo que ocurre en nuestra cotidianidad o gran cantidad de sucesos de nuestra cotidianidad finalmente llegan a los escenarios del daño y con ocasión de ese escenario del daño, aunque hay otros escenarios muy apasionantes también de discusión, como el de la amenaza, la vulneración, el agravio, el riesgo, entre otros vocablos que son muy importantes desde el punto de vista sustancial y procesal discutir, pues nos llevan precisamente a escenarios donde vienen entonces toda una cantidad de consecuencias económicas que tienen que ser reparadas y muchas de esas hipótesis previa declaratoria de responsabilidad. Responsabilidad para la cual también el sistema procesal, sin lugar a dudas, pues reconoce toda una serie de acciones, procedimientos, recursos, medios de control, etcétera, que están a disposición del ciudadano para precisamente buscar la satisfacción de ese derecho sustancial que de manera específica viene a ser la reparación. En ese gran y poderoso contexto, entonces, nuestra discusión en torno del sistema procesal y la responsabilidad. Yo quiero, en esta parte introductoria también, destacarles o dejar, de cierta manera, como material de apoyo, una lectura que fue recientemente publicada hace no más de 15 días, siendo hoy 26 de junio del año 2022, que fue publicado por la revista Temas Procesales, que es de la Red Interinstitucional para el Estudio del Derecho Procesal y la Justicia. Esta revista Temas Procesales, para que la puedan encontrar un poco más rápido, es la número 35, específicamente. Revista Temas Procesales, volumen 35. Parte de la discusión que vamos a dar aquí en torno de nuestro sistema procesal va a encontrarse allí un poco más ampliada para los estudiantes, que pueda ser un material de apoyo. Y en segundo lugar, en torno de la responsabilidad, hay varios documentos que quiero dejar. En primer lugar, hay un importante documento sobre la responsabilidad extracontractual del Estado por desplazamiento forzado de personas, publicado por la revista Civilizar de la Universidad Sergio Arboleda. Eso es un escenario de la responsabilidad con ocasión del daño, desplazamiento forzado. Y también quisiera darles como referencia un documento, libro, publicado por la Universidad Externado de Colombia, se denomina Responsabilidad Constitucional, el juez de tutela en la reparación de daños, de autoría de su profesor. También hay otro texto que se denomina Responsabilidad Constitucional, el juez de tutela en la reparación de daños, publicado en el año 2015 por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en sus memorias del año 2015, y un artículo que también está muy a la mano de ustedes, que se denomina Orden de Condena de Perjuicios en Abstracto en Tutela, subreglas en su inaplicación desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que fue publicado en el año 2019 por la Universidad Externado de Colombia. Pienso que con esos
documentos aunado a este importante aperitivo, si se quiere, en el encuentro, ustedes podrán ahondar mucho más. Espero dejar sembrada alguna semilla que impulse un proceso de investigación en ustedes al escucharme. Muy bien, sistema procesal. Independientemente de la latitud o de la altitud de la organización política que eventualmente tengamos, siempre y cuando ella se encuentre dentro de los postulados mínimos de un Estado de derecho, de existencia de derecho administrativo, de derecho constitucional, es decir, a partir de los parámetros de Estado de Derecho, principio de legalidad y división de poderes, lo más probable que encontremos en esta realidad estatal es indiscutiblemente la vigencia de la democracia procedimental. Y esa democracia procedimental, pues es la que nos ha permitido indiscutiblemente tener un conjunto de formas, recursos, acciones, procedimientos derivados de nuestra Constitución, de allí esa expresión, forma que engendra formas, eso es una Constitución, pues nos ofrece entonces, se nos habilita a partir de esos postulados esenciales, repito, Estado de Derecho, principio de legalidad, con las mutaciones que ya, obviamente, ya no del siglo XIX, siglo XX, sobre las cuales se edificó el principio de legalidad, sino mutación en el principio de constitucionalidad, en el principio de convencionalidad, que apoyan también el principio de legalidad, y sumado a ellos la tridivisión de poderes, entonces podemos encontrar muy probablemente una vigencia de la democracia procedimental que nos habilita todo un conjunto de formas con el propósito de hacer efectivo un derecho sustancial que también el derecho positivo reconoce en sus más variadas formas y fuentes formales del derecho. Entonces, ubicados en esa realidad, porque seguramente si nos vamos a realidades mucho más complejas, donde el modelo de Estado y la forma de gobierno se orientan más hacia regímenes autoritarios o dictatoriales, hay una gran porción de población en el mundo que está en vigencia de estos modelos, pues encontraremos la posibilidad de acudir a un poder jurisdiccional con el propósito de la satisfacción de los derechos. Pero indiscutiblemente no solo de un poder jurisdiccional, queridos estudiantes, porque el sistema procesal no importa exclusivamente o no va dirigido exclusivamente al poder jurisdiccional. Y eso es uno de los principales postulados que quiero dejar apropiados en ustedes. Aquí aparece, derivado de la democracia procedimental, derivado de la posibilidad del ejercicio de recursos, acciones, procedimientos para la protección de los derechos, la satisfacción del derecho sustancial, entonces la posibilidad de la búsqueda del juez y una palabra muy importante en esta discusión y es de tutela efectiva. Claro, todo el sistema procesal se configura en términos actuales en búsqueda de tutela efectiva de los derechos. Pero debemos decir inmediatamente en la operancia de este sistema procesal que no solo le interesa la tutela efectiva a la función jurisdiccional. Es importante también encontrar y ser conscientes de que la función administrativa tiene una importante tarea en la tutela efectiva. Es por ello que debo indicarlo como mandato de esta pequeña discusión, que la tutela administrativa y judicial ha de ser efectiva. Indiscutiblemente, esta característica se deriva también de la naturaleza misma de las funciones que estamos haciendo referencia. Cuando el poder deja de ser unipersonal y se racionaliza, típicamente en esa función administrativa, jurisdiccional y legislativa, aquellas que están llamadas a concreción del derecho son la función jurisdiccional y es la función administrativa, derivada de esa función de concreción del derecho, tanto de una como de otra. Es indiscutible que ninguna de ellas escapa a ese mandato de tutela efectiva. Entonces, debe dejar de ser ese discurso de la tutela administrativa, de la tutela efectiva, escúchenme,
exclusivo casi que de la función jurisdiccional, sino que también, ya debemos ser conscientes de eso, esa tutela efectiva le corresponde al ejercicio de la función administrativa. Y esto es importante porque se ha casi que definido de alguna manera inconsciente que la tutela efectiva es exclusiva de la función jurisdiccional y no puede ser nada más equivocada. Muy bien, con esos presupuestos nos encontramos en frente del sistema procesal. Haré un poco más de énfasis en el sistema colombiano, pero ustedes sin lugar a dudas podrán a partir de esta reflexión ubicarse en su latitud, en su altitud, en su forma tanto de Estado como de gobierno y en su realidad, porque seguramente no se distancian mucho. Se habla de un sistema procesal, en primer lugar, porque hay interacción de diferentes disposiciones procesales. Y esa interacción de diferentes disposiciones procesales se da, en primer lugar, por la existencia de distintas normas, distintas fuentes formales, principalmente a partir de la categoría de la ley, ¿de acuerdo? Que deben interactuar entre sí para poder configurar un derecho procesal aplicable a un caso concreto, en primer lugar, y en segundo lugar, porque esas distintas disposiciones procesales, además, encuentran vigencia en el tiempo. Incluso frente a un determinado ámbito de aplicación, podríamos encontrar distintas disposiciones procesales vigentes en un mismo espacio-tiempo. Esta característica básica del sistema procesal, entonces nos dice, vean, existen disposiciones procesales, no una única, no una sola disposición procesal. Existen en un mismo espacio-tiempo diversas disposiciones procesales vigentes. Y dependiendo de nuestro estado, seguramente encontraremos, en virtud de diferentes especialidades, normas procesales especiales. En nuestro sistema colombiano, por ejemplo, encontramos como disposición procesal especial a nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que entonces estaría dirigido básicamente a los asuntos administrativos. Encontramos, por ejemplo, nuestro Código Procesal Penal, Sistema Penal Acusatorio. Entonces, allí estarán regulados todos los asuntos penales, básicamente. Tenemos nuestro Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Tenemos otra disposición procesal especial. Y así podríamos hacer referencia a otros ámbitos especiales de aplicación. Entonces, tenemos en un mismo espacio-tiempo diferentes disposiciones procesales. Ahora, es posible también que en relación a un ámbito concreto, por ejemplo, el asunto administrativo, tengamos vigente una ley en este momento, aplicable a partir de ese principio de retroactividad, pero que tengamos procesos en trámite, los cuales deban encauzarse por el trámite de una disposición procesal anterior. Entonces, en un mismo ámbito de aplicación podemos encontrar distintas disposiciones procesales vigentes. Cuando nos movemos un poco más hacia la generalidad del sistema, encontramos, dependiendo del ámbito de aplicación, disposiciones procesales especiales vigentes. Y finalmente, como esto es un sistema, encontraríamos una disposición procesal residual. Entonces tenemos dos formas básicas de disposiciones procesales. Disposiciones procesales especiales y disposiciones procesal y una disposición procesal residual. En nuestro contexto, el Código General del Proceso. Es muy interesante toda la discusión en torno a la generalidad que se pueda pretender por un código como lo es en nuestro estado el Código General del Proceso. Una ley del año 2012 y, por ejemplo, nuestro Código Procesal Administrativo, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que también ha sido expedido el año 2012. Cuando se habla de un código general, se tiene la idea de que específicamente en esa disposición se sintetiza el estudio de la norma procesal en todos los ámbitos de aplicación. Sin embargo, no ocurrió así
en esta reforma del año 2012. Siempre se consideró por fuera de esa generalidad al ámbito penal y el ámbito administrativo no fue posible integrar. Nuestro Código General de Procesos regula los asuntos civiles, comerciales, familia, agrarios, y es además la norma residual de integración del sistema procesal. Y eso es muy importante. Tenemos entonces un punto de partida y es la existencia de disposiciones procesales especiales, muchas, dependiendo de la especialidad del asunto, y tenemos finalmente en el otro extremo una disposición procesal residual. Insisto, estudiantes, esto es muy importante, partiendo del supuesto de que tenemos un Estado de Derecho, un Estado donde aplica principio de legalidad como mínimo, con las mutaciones que actualmente debemos incorporarle en el principio de constitucionalidad y de convencionalidad y tridivisión de poderes. Eso debemos atesorarlo. Podemos hablar y puedo compartir con ustedes estos minutos una discusión en torno al sistema procesal y responsabilidad en la medida en que ese trípode, ese trinomio estructural se presenta en nuestra organización estatal. De otra manera no sería posible. Entonces vamos a encontrar en ese sistema procesal donde hay interacción de distintas disposiciones en un mismo espacio-tiempo, disposiciones procesales especiales y disposición procesal residual en el ámbito colombiano en nuestro Código General del Proceso. Ahora, ¿cómo reconocemos la fórmula? ¿Cuál es la fórmula que el ordenamiento define para la disposición procesal residual? En Colombia, el artículo 1 de nuestro Código General del Proceso establece esa fórmula y la presento a partir del código. Objeto. Este código, ley 1564 del año 2012, insisto, es una categoría de ley, no es un decreto. Hay reserva en la materia del legislador en la norma procesal. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrario. Y empieza aquí. Se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Esa, queridos estudiantes, es la fórmula de integración de la disposición procesal residual. Entonces, podríamos decir lo siguiente, hay una vamos a tener como punto de partida la disposición procesal especial. Ese es nuestro punto de partida en el análisis del derecho procesal como sistema. Y vamos a encontrar de cierta manera, y a esta instancia de nuestro encuentro, una disposición procesal residual. Hay algunos profesores o algunos textos que hablan de disposición procesal ordinaria. No. Entendiéndolo como sistema, partimos de la disposición procesal especial y disposición procesal residual. Especial y residual. Y estas dos están permanentemente en integración. En integración. Y precisamente esa integración es la que nos permite configurar un sistema procesal. Bien, así como en nuestro ordenamiento, ejemplo, la lectura que acabo de dar del artículo 1 de nuestro Código General del Proceso define o perfila la norma procesal residual. También todo este cúmulo de disposiciones procesales especiales definen, permiten, muestran cuál es la fórmula de integración desde la disposición procesal especial. Los invito a la ley 1437 del año 2011, que es nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, disposición procesal especial en nuestro ámbito, y esta es la fórmula de integración. Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código, se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En este sentido, estudiantes, vemos entonces cómo el sistema se configura y cómo, indiscutiblemente, el legislador y obviamente todas las fuerzas que están detrás de la creación de los códigos aseguran un sistema.
Un sistema que parte de la disposición procesal especial, artículo 306, aspectos no regulados, específicamente, que me marca la integración de la disposición procesal especial hacia la residual. Y la disposición procesal residual, que también con su fórmula asegura esa recepción. Muy bien. Encontramos entonces en nuestra ley 1437 la disposición procesal especial, ejemplo, y en nuestro Código General del Proceso, ley 1564, nuestra disposición procesal residual. En este punto es muy importante lo siguiente. Nótese que estamos en relación a distintas disposiciones procesales. Así podríamos hacer el ejercicio desde el ámbito del derecho, por ejemplo, laboral y de la seguridad social, o desde el ámbito disciplinario, o desde el ámbito fiscal, o desde el ámbito, por ejemplo, de la seguridad y convivencia ciudadana, que son disposiciones procesales especiales y en virtud de esta operancia del derecho procesal como sistema, tendrían una lógica equivalente. Muy bien, estudiantes. En este sentido, o llegados a este punto, es importante hacer referencia a dos instituciones fundamentales. La primera de ellas es la remisión intranormativa y la segunda es la remisión internormativa. ¿Qué debemos entender por remisión intranormativa? Esta es la definición que quiero compartirles. En la remisión intranormativa hay necesidad de la lectura y análisis de varias disposiciones dentro de una misma fuente formal para poder entender sistemáticamente una institución. Repito, hay la necesidad de la lectura y análisis de varias disposiciones dentro de una misma fuente formal para poder entender sistemáticamente una institución. Y esa remisión, insisto, estudiantes, parte entonces de una disposición procesal. Puede ser la residual o puede ser cualquiera especial. Hay remisión intranormativa cuando yo me muevo dentro de una misma fuente. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al caso que hemos presentado, nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esa remisión intranormativa tendrá dos formas, o podrá ser expresa o podrá ser tácita. Yo quiero invitarlos también con ese propósito de dejar algunas inquietudes de estudio comparado al artículo 102 de esa ley 1437. En ese artículo 102 se da origen a una institución muy importante en nuestro derecho colombiano, quizás no ha tenido los alcances que se pensó y que debería estar teniendo, pero es muy importante y es la figura de la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Ustedes se encuentran allí en el artículo, esta institución, en el artículo 102. Esa figura del procedimiento administrativo especial de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades, en el artículo 102, específicamente nos remite al 269 de la misma ley con el propósito de que podamos entender qué es y cómo se integra plenamente el procedimiento administrativo especial de extensión y de manera particular en relación de la sentencia de unificación. ¿Qué es el procedimiento administrativo especial de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades que está creado en una disposición procesal especial? Sencillamente, estudiantes, la posibilidad de que la jurisprudencia y de manera particular dentro de ella una sentencia de unificación pueda ser llevada ante la administración pública de manera directa y solicitada a esa administración pública y pueda solicitársele a esa administración pública la extensión de los efectos de ese caso pasado en sentencia de unificación. Me explico. En este procedimiento, hoy día, teniendo en nuestras manos una sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, hay competencia y órgano exclusivo. Si yo tengo una sentencia de unificación, caso pasado, y hoy día tengo también mi cliente con un asunto equivalente, semejante, análogo al decidido en la sentencia de unificación, es posible que yo en este caso presente
acuda directamente ante la autoridad que debe reconocerme el derecho. Obviamente, voy con el caso actual, semejante fáctica y jurídicamente, y con la sentencia de unificación que reconoce el derecho, voy ante la autoridad y le digo, extiéndame los efectos de este caso pasado al asunto presente, dada la semejanza fáctica y jurídica, y evitémonos llegar al juez de lo contencioso administrativo, quien se va a demorar 2, 3, 4, 5 años, 10 años o 12 años en decidir. Este es un ejemplo importante de remisión intranormativa expresa. Encontramos un artículo, como el 102, que desarrolla esta institución, y ustedes al leer el contenido del artículo van a encontrar que lo remite a la 270, por ejemplo, en relación, o al 269, en relación al procedimiento administrativo especial de extinción, porque es un procedimiento complejo. En primer lugar, ante la autoridad que debe reconocer el derecho, y en segundo lugar, ante el Consejo de Estado. Entonces, si queremos entender la institución del procedimiento, debemos leer, como se dice, como les he indicado en la definición, varias de las disposiciones, en este caso el 102, el 269, dentro de una misma fuente, la ley 1437, para poder entender sistemáticamente una determinada institución, para este caso el procedimiento administrativo especial de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Ojalá tengamos otra oportunidad para discutir un poco más sobre ese procedimiento. Ahora, esa remisión intranormativa, me estoy moviendo dentro de una misma fuente formal del derecho, también puede ser tácita. Y estudiantes, los problemas más complejos y apasionantes, sin lugar a dudas, se dan en relación a las remisiones tácitas. Remisión intranormativa tácita. Entonces estoy dentro de una misma fuente formal, una misma ley, un código procesal especial, y para poder entender una determinada institución me muevo en distintas de sus disposiciones. Pero en la tácita yo no encuentro un artículo que me asegure esa remisión. Yo no encuentro en el desarrollo del texto la referencia de ir a leer el otro artículo, como si lo encuentro en la expresa. Aquí no. Aquí no. Y de cierta manera, pues los ejemplos son mucho más prolíficos. Pensemos, por ejemplo, en sede de procedimiento administrativo, una norma que posibilita que dentro de la actuación administrativa ante las autoridades se lleve a cabo diligencias o audiencias, se pueda realizar audiencias. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces encontrándonos en sede de vía administrativa, de agotamiento de recursos, del procedimiento administrativo, todo el régimen que puede darse entonces en relación a las notificaciones, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces no vamos a encontrar esa remisión que nos diga váyase a este determinado artículo dentro de la misma ley, sino que pues habría omisión. Y en todo caso, o hay ese silencio, y en todo caso va a operar remisión intranormativa tácita. Ahora, de la mano de la remisión intranormativa está la remisión internormativa, y son instituciones realmente pues equivalentes. Esa remisión internormativa, estudiantes, entonces, yo les presento la definición diciéndoles una remisión, o en la remisión internormativa hay la necesidad de la lectura y análisis de varias disposiciones de fuentes formales distintas para poder entender sistemáticamente una institución. Repito, hay la necesidad de la lectura y análisis de varias disposiciones de fuentes formales distintas para poder entender sistemáticamente una determinada institución. Y esa remisión internormativa también podrá ser expresa o podrá ser tácita, expresa o tácita. Siguiendo con el procedimiento administrativo especial, un ejemplo de expresa lo encontramos en el artículo 270. En ese artículo 270 ustedes encontrarán qué debe entenderse por una sentencia de unificación jurisprudencial. ¿De acuerdo? Y cuando leemos ese texto del 270, vamos a encontrar allí que, además de las consagradas en el 270, nos dice esa misma norma expresamente
que debemos remitirnos al artículo 36A de la ley 270 del año 1996. Entonces ahí tendremos una revisión internormativa. Mire que la primera está en la ley 1437, la segunda está en la ley 270. Hay la necesidad de la lectura y análisis de varias disposiciones de fuentes formales distintas, ley 1437, ley 270, para poder entender una determinada institución. ¿Cuál institución? La sentencia de unificación. Estas dos instituciones son angulares, estudiantes. Ahora, al igual que la anterior, la remisión internormativa puede ser expresa o puede ser tácita. Remisión internormativa expresa, remisión internormativa tácita. Un ejemplo importante en torno de esto está, por ejemplo, en la conformación del expediente. La autoridad administrativa en desarrollo de su procedimiento administrativo debe crear el expediente. Si, imaginemos, una autoridad no tiene absolutamente idea de que debe conformar expedientes, no son pocos los casos, ¿qué estaríamos entendiendo? ¿Qué podríamos decir? Bueno, tenemos un ejercicio de función por alguna autoridad que está desconociendo el derecho procesal como sistema. Piensen ustedes incluso en la lógica de la institución de la pérdida del expediente o del extravío del expediente. Bueno, uno podría pensar que eso no se presente, pero hay fenómenos naturales, han habido incendios, han habido inundaciones sobre edificios públicos que han destruido todo el archivo de una determinada autoridad, sobre todo hace unos años, en donde la digitalización, el expediente digital, el expediente electrónico, etcétera, no estaban tan consolidados. Y toda esa lógica de la reconstrucción del expediente que debería aplicar la autoridad, ¿dónde la encontramos? En nuestro Código General del Proceso. Entonces vemos cómo innegablemente esto opera en interacción, ¿de acuerdo?, de distintas disposiciones en un mismo espacio-tiempo, y ese orden indiscutiblemente nos ayuda a poder comprender mucho más esta operancia. Entonces tenemos una remisión internormativa, una remisión intranormativa, podrá ser expresa, podrá ser tácita. Y indiscutiblemente, estudiantes, en adelante, cualquier cantidad de dificultades que se presentan. Yo quiero presentar un escenario ideal de interacción y luego de ello un escenario real, yéndonos a la práctica. Quiero que ustedes piensen en la configuración de la ley procesal en un escenario ideal de configuración. ¿Cuál es ese escenario ideal? Partiendo que hay disposiciones procesales especiales y disposición procesal residual, ¿de acuerdo? Con todas las lógicas de remisión que he explicado. En ese escenario de creación de la disposición procesal ideal, vamos a pensar que ese legislador en las remisiones expresas fue supremamente diligente. Entonces es una norma que se lee y cuando remite a otra de manera expresa lo hace con exactitud, ¿de acuerdo? Vamos a partir de ese supuesto. Y vamos a pensar también que en la creación de esa disposición procesal especial, el legislador contempla, eso es un escenario ideal, insisto, es capaz de contemplar todas las hipótesis que se presentan en la práctica, en la aplicación de esa disposición procesal especial y configura el código con esas características. Entonces tenemos un legislador supremamente técnico, un legislador, insisto, que con estos dos supuestos al cual le estamos exigiendo la perfección. Tanto en las remisiones expresas, tácitas, remisiones expresas o internormativas e internormativas expresas, perfección, como en la posibilidad de cualquier vacío. Es un escenario en el que el legislador no contempla absolutamente ningún vacío. Insisto, es un escenario ideal. Si eso fuera así, estudiantes, no habría operancia del derecho procesal como sistema. No lo habría. No lo habría. Porque si ese legislador es capaz de considerar
todas las hipótesis de aplicación, ¿de acuerdo? Pues no habría, estaríamos frente a una disposición procesal especial perfecta, no hay necesidad de integración, ¿de acuerdo? Entonces, esos dos presupuestos, insisto, como ideales, pues están en el escenario de lo imposible, ¿de acuerdo? Pero es importante decirlo, porque si esa situación se presentara, pues entonces estamos en un escenario de labor legislativa perfecta, incluso en el que se le exigiría, vean lo complejo, adivinación al legislador. Un legislador que es posible que en su configuración prevea todas las hipótesis de aplicación en la práctica de la ley que aún no ha implementado y que en virtud de esa posibilidad de previsión configura la solución en algún inciso del artículo, en algún parágrafo, de tal manera que el juez al momento de aplicar pueda acudir frente a esa previsión del legislador, a ese parágrafo o ese inciso y solucionar el caso concreto. Ese escenario ideal es muy complejo de lograr en la configuración de la disposición procesal especial. Incluso habiendo transcurrido mucho tiempo de vigencia de una disposición procesal anterior. En el caso colombiano, más de 30, cerca de 40 años de vigencia del código anterior, se crea la comisión y se expide la ley 1564. Uno podría pensar, claro, traerse toda esa experiencia de más de 40 años a una nueva configuración de código aseguraría que se expida una disposición realmente mucho más adecuada, inclusive perfecta en relación a la aplicación de lo que ha sido el derecho en los juzgados por más de 30 o 40 años. Pues debo decirles que esa perfección no se logra, incluso trayéndose toda esa experiencia y haciendo o tratando de configurar un código con la mayor democracia, con el mayor proceso de socialización. No se logra. Como ello es así, entonces tenemos que decir, bien, frente a ese presupuesto, como ello no puede ser así, diremos, bien, no son pocos los casos en los que la remisión expresa inter o internormativa no es exacta. Son varios los ejemplos que podemos encontrar. Eso explica incluso la expedición de muchos decretos de hierros, luego de que es proferida la ley, ¿no? Con el propósito de corrección. Entonces, pues no empezamos nada bien, porque si no es posible y se presentan incluso dificultades en torno de la exactitud, perfección, en torno de la remisión expresa, ¿de acuerdo? Pues mucho menos vamos a posibilitar o a contemplar el hecho de que la disposición procesal sea capaz, a quienes crean la ley, de tener esa facultad de previsión, de previsibilidad, de adivinación en torno a lo que van a ser los problemas de la aplicación de esa ley, de acuerdo procesal, en su vigencia y la posibilidad de considerar las fórmulas dentro de la misma ley para poder evitar problemas de aplicación. O sea, esa labor de adivinación no es posible de definirla, lograrla. Como no es posible, incluso con muchos años de experiencia, entonces tenemos que decir, la disposición procesal es incompleta. Es incompleta, queridos estudiantes. Y si decimos esto en relación, y vamos a decir esto mejor, en relación a la disposición procesal especial. Entonces, si decimos la disposición procesal especial es siempre incompleta, siempre, categóricamente, siempre, entonces siempre vamos a requerir integración con la disposición procesal residual. Residual. Como no estamos en ese escenario de perfección y no es posible exigírselo al legislador, ¿de acuerdo? No encontramos allí en los términos de Carneluti, ¿de acuerdo? Personas con una instrucción jurídica superior en el legislador. No están allí. E incluso con personas en el legislador que tengan una instrucción jurídica superior, incluso sería imposible. Entonces, como es imposible, siempre vamos a tener que integrar con la disposición procesal residual. Entonces, tenemos interacción, estudiantes, en disposiciones de, o mejor, de las
disposiciones procesales. Esto nos lleva entonces, estudiantes, o nos da sentido, o le da sentido a algo que comenté al principio, y es esa fórmula de integración que poseen las disposiciones procesales especiales, como las he referido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Allá hay una disposición que se denomina aspectos no regulados, pero otras normas especiales traen la referencia a remisión, así se titula el artículo, o aplicación analógica. En el caso de nuestro Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, CEPACA, la denominación del artículo es aspectos no regulados. Esa denominación nos da a entender la incompletud de la disposición procesal especial. Y esto nos presenta unos debates muy importantes. Es importante entender la regla de integración, la posibilidad que tengo yo para irme a la disposición procesal residual. Ya sabemos por la fórmula de la disposición procesal residual que ella aplica en cualquier proceso de cualquier jurisdicción o especialidad. La disposición procesal residual siempre recibe. Ahora, ¿cuáles son las reglas para poderme ir de la disposición procesal especial a la residual? Ese artículo 306 nos da las fórmulas. Entonces indica, en los aspectos no regulados o no contemplados en este código, se seguirá el Código General del Proceso. Mire que hay una operancia expresa. En los aspectos no contemplados, es lo primero. Entonces, primera regla, debe tratarse de un aspecto no contemplado. ¿En dónde? En la disposición procesal especial. ¿Se parte de qué presupuesto? De que la disposición procesal es incompleta. ¿De acuerdo? Entonces, en los aspectos no contemplados, en el código especial, se seguirá el Código General del Proceso y viene la segunda regla, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que correspondan a la jurisdicción o especialidad penal, que correspondan a la especialidad laboral, y podríamos jugar con cualquier otro ámbito de aplicación especial desde la norma procesal. Entonces, estudiantes, encontramos las reglas para la integración, que sea un aspecto no regulado y que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que se adelantan ante la jurisdicción, estudiantes, que corresponda. Que corresponda. En ese sentido, viene a tener mucha importancia cada institución. No son pocos las discusiones que se generan, estudiantes, en torno a qué aplica y qué no aplica. Son muchos los escenarios de discusión litigiosa en torno a recursos, en torno a pruebas, en torno al trámite, que se originan en el desconocimiento de saber qué aplica y qué no aplica, y sobre todo de la aplicación de estas dos reglas. Cuando ustedes escuchan la primera, seguramente pensarán que es una operación sencilla. Perfecto. Yo parto del hecho de que la disposición procesal es incompleta, especial. Perfecto. Cuando la ley me exige que se trate de un aspecto no regulado, lo que yo tengo que hacer es tomar esa ley especial, leerla muy bien y decir, miren, este asunto no está contemplado. No está contemplado. Cuando yo veo esta determinada institución y la comparo con la norma residual, no está regulada en la disposición procesal especial. Claro, si está regulada en la disposición procesal especial, en el caso concreto, ¿yo qué aplico? Lo dispuesto por la disposición procesal especial. Entonces, se parte de que es un aspecto no contemplado. Ejemplo actual. Podríamos decir, en la jurisdicción contencioso administrativo, ¿aplica la carga dinámica de la prueba o no? Si nos vamos al Código General del Proceso, allí hay un artículo 167, inciso segundo, que consagra, crea en Colombia la carga dinámica de prueba. Si nos vamos a nuestra ley 1437 CEPACA, no hay absolutamente ninguna disposición que por lo menos tenga un título, una denominación de carga dinámica de la prueba. Uno podría preguntarse, ¿aplica
la carga dinámica de la prueba en los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pensemos en otra institución, la duración de los procesos. Duración de los procesos. En nuestra CEPACA no existe ninguna disposición equivalente. Ahí hay una importante discusión, pero por lo menos planteo la problemática así. No hay ninguna norma que defina una duración del proceso, más allá de los términos entre una y otra audiencia, etcétera. No la hay. En el Código General del Proceso hay un artículo 121 que dice que los procesos en primera instancia pueden durar máximo 1 año, prorrogables 6 meses más, una segunda instancia 6 meses, prorrogables 6 meses más. ¿De acuerdo? No tenemos en la disposición procesal especial ese desarrollo. Nos vamos al Código General y allí hay una disposición en torno a la duración del proceso. Pregunta, ¿aplica en los procesos ante la jurisdicción contenciosa esa duración del proceso que se deriva del plazo razonable incluso de estándares convencionales a la jurisdicción contenciosa? Bueno, perfecto. Reconocemos la incompletud o el carácter incompleto de la disposición procesal especial. Para saber si aplica, tiene que hacer, 1, un aspecto no regulado, y 2, una institución que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que se adelantan ante la jurisdicción correspondiente o ante la especialidad correspondiente. Y aquí, estudiantes, uno de los principales problemas en esta discusión, porque realmente es muy difícil, sería muy bueno que ustedes pudieran generar esa discusión. Yo me encuentro en esa búsqueda, y es las razones de incompatibilidad. O sea, realmente, desde el punto de vista procesal, pareciera que fuera más bien, pareciera una discusión sustancial, pero surge en el proceso y en el sistema, y es, bueno, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las subreglas que me permiten a mí decir que una institución que está en la norma procesal residual es incompatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que se adelantan bajo un imperio de disposición procesal especial? Muy difícil, estudiantes. Muy difícil, y no están construidas esas razones de incompatibilidad. Lo que se ve en el litigio es simplemente decisiones judiciales donde el juez dice, no, esa institución no aplica porque estamos bajo el imperio de una ley especial. Cuando uno escucha esas razones, uno se sorprende. Uno dice, estamos teniendo un juez que no integra la disposición procesal ni entiende el derecho procesal como sistema. No es simplemente decir que se trata de una disposición procesal especial. Esas no son las reglas. Es, 1, que se trate de un aspecto no contemplado, y 2, que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que se adelantan ante el determinado asunto que tiene disposición procesal especial. Cuando un juez no integra adecuadamente una determinada institución, simplemente lo que está haciendo es vulnerar el debido proceso. Cuando en sede de procedimiento administrativo, operando la integración, una autoridad no integra bien, adecuadamente, lo que está desconociendo es el debido proceso. Entonces, esto es muy importante en su comprensión, queridos estudiantes. Ahora, hay una situación muy interesante en este punto de nuestra discusión, y debo adelantarme un poco por el tiempo, y es noticia también que debo decirles ya, y es que la disposición procesal residual también es incompleta. Entonces, si teníamos la fe de que esa incompletud de la disposición procesal especial la cerrábamos con la ley residual que aplica en cada una de nuestras realidades, pues he debido de solucionarlos. Porque al igual, el razonamiento es equivalente, inclusive con la cantidad de artículos que tiene una disposición procesal residual. Piensen, por ejemplo, en nuestro CEPACA tiene un poco más de 300 artículos, nuestro Código General del Proceso tiene un poco más de 600 artículos. Entonces uno diría, bueno, el sistema se cierra
y la disposición procesal residual es completa. No, no es completa. Y tampoco podríamos exigirle al legislador ordinario, configurador de la disposición procesal residual, que tuviese una labor de completud de esa disposición residual. Entonces es incompleta. Es incompleta. Inclusive, insisto, trayendo encima grandes años de experiencia y teniendo en el proceso de configuración de la disposición procesal residual a los más grandes profesores y litigantes y jueces trabajando en esa configuración. Como ello es así, entonces tenemos incompletud de la disposición procesal especial de la disposición procesal residual. ¿Cómo se cierra el sistema entonces, estudiantes? Pues viene a ser una pregunta central de esta investigación o de esta disertación que he querido presentarles en esta clase. Y es específicamente en dónde, ¿no? ¿Y quién? ¿Quién? Vemos que nos movemos en todo este análisis en la fuente formal ley. Entonces, ley 1564, ley, hay reserva de ley en materia de la configuración de la disposición procesal. Sin embargo, pues aquí viene por lo menos la evidencia muy importante de otro sujeto, de otro actor, de otro poder, que es el encargado precisamente de cerrar el sistema. En este punto es muy importante, seguramente independientemente de la latitud podríamos encontrar una disposición equivalente, y es la relativa a la interpretación de las normas procesales. Por regla general, está en ese acápite de principios generales de cada una de estas disposiciones en el estado que corresponde. Esta norma es muy importante porque hace parte de la manera como se debe aplicar e interpretar para poder cerrar el sistema. En Colombia, el artículo 11 establece esta fórmula. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente: al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Qué bueno ese texto, y a veces como se extraña en muchos casos. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. Entonces es importante ese contenido, interpretación de la ley procesal, pero, o de la mano a él, otro texto muy importante y que precisamente reconoce ese carácter incompleto de la disposición procesal es, en nuestro caso, el artículo 12. Ustedes podrán consultar su equivalente o lo relacionarán con su equivalente en ese ejercicio comparativo de sistemas, y es la norma de vacíos y deficiencias del código. Esta es una disposición que se encuentra en la disposición procesal residual. Los vacíos y deficiencias del código reconocen eso y nos permiten decir, y esta norma nos permite decir, no termina el sistema, no se cierra el sistema con la disposición procesal residual. Y esta norma nos da y nos advierte, lo que pasa es que muchas veces sucede que no somos conscientes de la operancia del derecho procesal como sistema, de quién lo cierra, ¿no? Entonces esta norma indica lo siguiente: cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulan casos análogos. A falta de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial. Entonces, ¿quién cierra el sistema? Respuesta: a partir de la comprensión del derecho procesal como sistema, el juez. El juez es quien va a determinar la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios que hemos comentado. Entonces, no nos debe sorprender cuando un juez haga ello, ¿no? Eventualmente está creando derecho, claro, y está creando el derecho a partir de la habilitación que el mismo legislador lo hace.
o le otorgan. Lo importante aquí es poder comprender que no lo puede hacer de cualquier manera y en todos los casos. Tiene que aplicar la norma de integración, debe ser un aspecto no regulado, debe ser compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que se adelantan ante una determinada jurisdicción o ámbito o especialidad, y debe haber verificado un soporte o esa hipótesis en regulación de casos análogos. En la medida en que esos tres filtros se cumplan, entonces puede aparecer el juez y crear la forma correspondiente. Si lo hace sin mediación de esas tres reglas, pues simplemente lo que está haciendo es vulnerando el debido proceso, seguramente incurriendo en defectos procedimentales que también van a alterar y van a afectar sustancialmente la sustanciación, ¿cierto? Ese carácter fundamental del derecho que se está discutiendo en juicio. De esta manera, queridos estudiantes, la comprensión del derecho procesal como sistema y ese tópico concreto sobre el sistema procesal que es tan importante. En el segundo aparte, que naturalmente se deriva del primero y debíamos desarrollarlo primero, que es el de la responsabilidad, quiero hacer la siguiente reflexión, que es aplicable independientemente también del contexto en el que nos movamos. La responsabilidad es un escenario, sin lugar a dudas, que nos permite sentir y en relación a la acción de los particulares y de la administración pública, poder ver un cambio total, precisamente, de la acción de los sujetos. Bien sean autoridades, bien ostenten función pública o no. Me explico un poco más. Hasta hace no mucho tiempo, el escenario de la irresponsabilidad era absolutamente cotidiano. Si el Estado dañaba, por ejemplo, no existía el deber correlativo o la obligación correlativa de reparar el daño causado. The king can do not wrong, ¿no? El rey jamás o nunca puede equivocarse. Y esas máximas que sostenían, por ejemplo, la lógica de un Estado monárquico, pues llevaban ¿a qué? A la irresponsabilidad. Hay un video muy interesante por ahí en YouTube en relación a Corea del Norte, que se denomina, los invito a verlo, amarás al líder sobre todas las cosas, ¿no? Véanlo porque precisamente nos permite aterrizar esto, ¿no? Pensemos en sistema procesal y disposición procesal especial y residual en un contexto como el de Corea del Norte. Bueno, insisto, si fallan esos tres pilares, Estado, Derecho, División de Poder, principio de legalidad, con sus mutaciones en la actualidad, pues es muy difícil que podamos tener este diálogo. Pero es tan importante conservar, de cierta forma, defender el Estado de Derecho, defender la división de poderes y defender el principio de legalidad con las mutaciones que hemos comentado. Eso es muy importante, porque si ello falta, se quiebra el sistema. Muchos de nuestros desarrollos, grandes desarrollos, operan como sistema, el sistema normativo, el sistema procesal, etc. Dicho esto, entonces, la lógica de la responsabilidad pues ha sido una gran conquista en el escenario de estos desarrollos, y la responsabilidad es uno de esos escenarios, o es uno de los escenarios que precisamente también se conduce a través del sistema procesal. Entonces, viendo tanto la norma procesal especial como la norma procesal residual, pues vamos a encontrar seguramente la configuración de diferentes acciones, procedimientos, recursos, medios de control, etcétera, que nos permiten buscar, imputar, atribuir responsabilidad y luego de un juicio de responsabilidad perseguir la reparación. En Colombia eso es así. Tenemos un Estado de Derecho, tenemos un Estado que es responsable, tenemos una cláusula general de responsabilidad del Estado en nuestra Constitución, donde básicamente se dice si el Estado daña, debe pagar.
se deriva esa, o se nace ese deber correlativo de reparación. Muy bien, claro, una cosa es si quien daña es una autoridad pública, si quien daña tiene función administrativa y pública en su actividad o no. Y eso me va a marcar una jurisdicción que conoce, me va a marcar un juez distinto y me va a marcar un derecho procesal distinto. Si quien daña, voy a usar la expresión mejor lesión genérica, si quien lesiona un derecho o un interés es alguien que ostenta función administrativa o interés público general, entonces vamos a irnos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, vamos a irnos ante el juez administrativo y dependiendo de algunas características, vamos a usar la reparación directa o el medio de control de reparación directa o vamos a usar el medio de control de grupo para que ante ese juez administrativo y con el derecho administrativo finalmente podamos conseguir que el Estado sea declarado responsable o no. ¿De acuerdo? Ahora, si quien causa esa lesión al derecho o al interés es un particular, entonces me voy a otra jurisdicción, me voy a la jurisdicción ordinaria, me voy a un proceso verbal, ¿de acuerdo? Ante el juez civil, y en virtud de ese proceso, el desarrollo de su proceso e instancias, yo puedo lograr que ese particular sea declarado responsable. Y a partir de allí, entonces, la configuración de una responsabilidad administrativa y patrimonial, por un lado, en el lado de quien ostenta función administrativa, autoridad, y puedo, por el otro lado, en el caso de los particulares, configurar una responsabilidad patrimonial, ahora civil. Entonces, administrativa y patrimonial, civil y patrimonial. Y en relación entonces al daño, queridos estudiantes, el sistema procesal configura todo un sistema de medios de control, acciones, procedimientos, recursos, que nos permite ir en la búsqueda de la satisfacción de pretensiones económicas. Quiero simplemente finalizar con la siguiente inquietud. Ustedes también, en sus contextos y en cualquiera otro que nos encontremos, seguramente así se construye, gozamos de acciones constitucionales cuya característica especial es la rapidez, la prontitud, la celeridad, la sumariedad. En nuestro estado encontramos a la acción de tutela, la acción de tutela. Una acción que debe ser decidida en 10 días en primera instancia, una acción que debe ser decidida en 20 días en segunda instancia, y son acciones básicamente que se consideran en el escenario no del daño, o cuya naturaleza se circunscribe al escenario no del daño, sino de la amenaza. Y expresiones sinónimas que eventualmente podamos encontrar en nuestros ordenamientos. La discusión fundamental la quiero presentar en torno a una temática y es que he tenido la posibilidad de desarrollar y es el escenario de la responsabilidad constitucional en el ejercicio de acciones de tutela o de amparo, indiscutiblemente en el contexto en el que nos encontremos. Y la mejor forma para ejemplificar esta realidad va a ser a través de un caso concreto. Voy a hacer este pequeño preludio antes del caso. Cuando yo persigo la responsabilidad administrativa y civil, administrativa y patrimonial, o civil y patrimonial, derivado de esa declaratoria de responsabilidad viene el deber de reparar. Ese deber de reparar, naturalmente, se concentra, entre otras, y principalmente, en el pago. Obviamente hay una valoración económica que en relación de los perjuicios se va configurando, se crea y se declara por el juez. Entonces, dependiendo de los perjuicios causados, se responde o deviene la reparación, que va a ser económica. Dependiendo del estado en el que nos encontremos, habrá más o menos configuración de perjuicios, pero desde la teoría general lo que tenemos es un deber de reparar, en donde hacemos valoraciones económicas de esas consecuencias de la lesión en el perjuicio emergente, el perjuicio cesante, el perjuicio moral, el perjuicio por alteración de condiciones de existencia, daño a la vida de relación, la pérdida de oportunidad, perjuicio a la salud, entre otros.
Esta responsabilidad constitucional básicamente parte del hecho de la posibilidad de que en el contexto de estas acciones constitucionales, tutela y equivalente, pueda haber reconocimiento de esos perjuicios que se causan indiscutiblemente con la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Consecuencias económicas que van a ser establecidas por el juez a través de una condena en abstracto, principalmente, con la posibilidad, dependiendo de la latitud en la que nos encontremos, incluso de condenas en concreto. Vamos al caso. Entonces, consecuencias económicas. Tenemos un escenario tradicional ordinario de acciones para declarar responsabilidad y derivada de ella las consecuencias económicas, pero aquí es una situación muy particular. Vámonos al caso. Una familia se encuentra en misa. Entonces estamos en una ceremonia. Quiero que todos cerremos los ojos y nos ubiquemos en misa y vamos a ubicarnos en la fila de la iglesia. Delante de nosotros va un padre, una madre y un niño, su hijo menor, que padece de parálisis cerebral. Llega el momento de la comunión ante el sacerdote entrega la comunión al padre, entrega la comunión a la madre, va a entregarla al niño y en el momento en que la va a entregar, de cierta forma, echa hacia atrás. Y de lo que queda documentado en la sentencia, lo que se dice es que el sacerdote indicó que las personas en la condición del menor son como animalitos que no comprenden el significado del sacramento y no le da la hostia. Miremos estos hechos tan particulares. ¿Hay vulneración de derechos fundamentales? Estoy absolutamente seguro que ustedes estarán reflexionando y dirán, sí, claro, el derecho a la dignidad humana, el derecho, todas las libertades generales, libertad de pensamiento, libertad de cultos, entre otros. Pues muy bien, estudiantes, este caso se llevó a un proceso, a instancias de una acción de tutela. Se da la primera instancia, se da la segunda instancia, va la selección eventual ante nuestra Corte Constitucional, la Corte Constitucional selecciona el fallo, tutela los derechos de este menor, de acuerdo, y de su familia, y condena en abstracto al cura, al sacerdote, con ocasión de esa conducta, de esos hechos que dieron origen a la vulneración o amenaza de esos derechos fundamentales de este menor y su familia. Derivado de la tutela de los derechos, la Corte condena en abstracto al sacerdote por los perjuicios morales causados. La condena en abstracto trae como sucesiva que otro juez deba condenar en concreto, es decir, que deba decir, como se condenó en perjuicios morales, esos perjuicios morales se cuantifican en tanto dinero. En el caso colombiano, el juez de tutela tiene la posibilidad de condenar en abstracto, lo condena al pago de perjuicios morales, pasa a otro juez que debe hacer incidente de liquidación en concreto. No tengo la noticia sobre la condena en abstracto de este sacerdote, pero si tenemos, por ejemplo, en cuenta los quantums, los máximos parámetros jurisprudenciales en la materia, en cuanto a perjuicios moral, un sujeto puede ser condenado hasta en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que en nuestro contexto son alrededor de 100 millones de pesos. Podría ser, no me falla la cifra, más o menos unos $30,000, más o menos unos $30,000 como consecuencia de perjuicio moral causado. Miren cómo un escenario, y este caso simplemente espero pueda llamar su atención, de un asunto constitucional viene a ser desarrollado o al darse aplicación a una orden tan poderosa como la orden de condena en abstracto, con las consecuencias patrimoniales que se derivan por vulnerar y amenazar derechos fundamentales, pues tiene realmente un poder muy importante en un escenario en el que en nuestras realidades se presentan violaciones permanentes, masivas, sistemáticas de los derechos fundamentales. Sin lugar a dudas, y créanme que así ha sido, luego de ese caso no ha habido
ninguna conducta por algún sacerdote en donde se vuelva reiterativos estos hechos, mucho menos sistemático, permanente, la vulneración de esos derechos fundamentales por hechos parecidos, semejantes o equivalentes. Sin lugar a dudas, aplicando esta lógica de la responsabilidad constitucional, cuyos textos he referido al principio de esta intervención, desde un elemento disuasivo de la responsabilidad, existe un importantísimo alcance frente a la protección de los derechos. En este momento, en Colombia, somos una inmensa minoría los que defendemos la tesis de la responsabilidad constitucional. Espero que cada uno, conociendo su contexto y siendo este simplemente un insumo, pueda ahondar mucho más en su realidad, siempre estando dispuesto a poder atender sus inquietudes a través de EGACAL, a través de mi querido amigo Guido Águila Grados, a quien debo agradecer por este espacio y espero que siga teniendo la oportunidad de compartir muchas otras inquietudes y discusiones que seguramente servirán a los estudiantes en el Perú y al crecimiento de nuestro derecho procesal a partir de ese trípode que he mencionado tanto, y es la defensa del Estado de Derecho, la defensa del principio de legalidad con sus mutaciones y de la tridivisión de poderes, siempre de la mano de la independencia y la autonomía del Poder Judicial, que es tan valiosa indiscutiblemente para una vigencia efectiva de los derechos desde la tutela administrativa efectiva, como le he dicho, y desde la tutela jurisdiccional efectiva. Agradezco nuevamente a mi amigo Guido y un muy buen día para todos.